A ver aquí, 37. La letra D, ¿no es cierto? Como les dije, en el Parkinson puede haber síntomas motores y síntomas no motores. La seborrea es un síntoma no motor. El signo de Fromen, ¿alguien recuerda qué es? Signo de Fromen es cuando uno le hace el movimiento de rueda dentada en un lado y en el otro lado le hace un movimiento para que se distraiga, digamos, ¿no? Hace una apertura y cierre de la mano y en el otro lado va haciendo el movimiento, ¿no? Como quien busca la rueda dentada. Entonces, cuando está haciendo eso el paciente, se nota muy bien la rueda dentada, ¿no? Deja de hacer eso y quizás no se note mucho. Ese es el signo de Fromen, ¿ya? Depresión sí puede haber como síntoma no motor. Limitación en los movimientos de la mirada hacia abajo, eso no tendría por qué ocurrir, ¿no es cierto? Micrografía sí, ¿no? La respuesta es la D. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es frecuente en el Parkinson? A ver. Eso, ¿no es cierto? Pérdida de movimientos asociados a la muerte. ¿Se acuerdan el video que les mostré? ¿No? Esa es la respuesta, ¿no es cierto? La letra E. Siguiente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Perdón? Anticolinérgicos. Nosotros estamos diciendo que en las personas mayores no se recomienda el uso de anticolinérgicos. O sea, piperideno, ¿no es cierto? A ver. Pregunta 40. ¿Perdón? A ver. Dice las complicaciones de la terapia crónica con levodopa. El problema de la levodopa es que con el tiempo va perdiendo su efecto, ¿no? Entonces, supongamos, al inicio de la levodopa el paciente lo tomaba 3 veces al día. El efecto le duraba unas 6 horas, digamos, ¿ya? Con el tiempo ese efecto va durando menos, ya no le dura 6 horas, le dura de repente 5 horas, después le dura 4 horas, ¿ya? Ahora, eso es la pérdida del efecto de dosis, wearing off, ¿ya? Esa es la pérdida del efecto de dosis, o sea, cada vez dura menos. Luego, con el tiempo también el paciente toma su levodopa y se supone que esa levodopa empieza a actuar en unos 30 minutos y debe durar unas 3, 4 horas, ¿no es cierto? Pero el paciente con el tiempo toma su levodopa, ¿no? De repente le hizo efecto a la hora y a la hora y media de pronto perdió el efecto, ¿ya? Es como que el paciente se apaga. Ese es el fenómeno on-off, ¿ya? O sea, el paciente ya no responde adecuadamente a la levodopa y tiene estas fluctuaciones, ¿ya? Esos son los fenómenos on-off. Ahora, con el tiempo también probablemente necesitemos más dosis de levodopa, ¿no? Porque, como les digo, ya cada vez el efecto es menor, ¿no? Entonces, al usar más dosis de levodopa, vamos a tener otros efectos adversos. ¿Qué cosa? Disquinesias, ¿ya? O sea, esos movimientos, ¿no? Que van a ver un video después, algo parecido, ¿ya? Unas disquinesias como movimientos coreotetoicos, ¿ya? Entonces, eso sí podría ocurrir. Y también podría dar alucinaciones con el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta es la letra D. Tics no tiene que ver exactamente con la levodopa, ¿ya? A ver aquí, pregunta 41. La letra B, ¿no? Esa está fácil, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienen, miren, ¿no? Para que no se olviden, aquí está. ¿Esto qué parte del cerebro es? Mesencéfalo, ¿no es cierto? En el mesencéfalo está el núcleo del tercero, ¿sí? Aquí está la parte motora, ¿no? El núcleo rojo y aquí está la sustancia negra, ¿no es cierto? Entonces aquí se genera la dopamina y que va hacia los ganglios basales. En el paciente normal, así es la sustancia negra, miren, ¿no? Y en el paciente con Parkinson, miren, ¿no? Se ha despigmentado.
Y si vemos en la anatomía patológica, aquí es lo normal y aquí ya hay pérdida neuronal, ¿ya? Entonces la respuesta es la letra B. Pregunta 42. Dice, ¿no? Es falso. ¿La B o la D? Ya. A ver, vamos a empezar entonces por la E. Dice, la manifestación más incapacitante es la bradicinesia. Sí es cierto, ¿no? Porque esa lentitud es lo que les incapacita a los pacientes, porque no pueden hacer nada. En cambio el temblor, bueno, de alguna manera tiembla, pero podría desplazarse, podría hacer sus cosas. Puede haber temblor de reposo y postural. ¿Se acuerdan del video que les mostré? El paciente inicialmente no tenía temblor. Pasó un poquito de tiempo y empezó el temblor de reposo. Y cuando el paciente levantó, al inicio tampoco tenía, pero pasó un momento y empezó a temblar. O sea, característicamente el temblor es de reposo, pero puede haber también un poco de temblor postural, ¿ya? Eso no invalida el diagnóstico. ¿Hay una pérdida de neuronas en la parte compacta de la estrella negra? Sí, ¿no es cierto? ¿Es la enfermedad tremórica más frecuente? No, felizmente, ¿no? Porque si no, la mayoría de los temblores sería Parkinson. Claro, más es temblor esencial y temblor fisiológico también, ¿ya? ¿Hay buena respuesta inicial al tratamiento con levodopa? Sí, ¿no es cierto? Por lo que les he dicho. Entonces la respuesta aquí es la letra B, ¿ya? Aquí tienen un pequeño cuadro, ¿no? Donde, ¿cómo se enfoca el temblor, ¿no? El temblor puede ser en reposo, postural o en movimiento. Si el temblor es en reposo, ¿no? Hay que sospechar de Parkinson. Si el temblor es postural, ¿no? Puede ser un temblor fisiológico, puede ser por ansiedad, puede ser por problema tiroideo o puede ser un temblor esencial. Y también podría ser por drogas. Y si es en el movimiento, lo que hay que sospechar es un problema cerebeloso, ¿ya? Entonces más o menos así pueden ustedes tener una idea de cuál puede ser la causa del temblor. Aquí está una comparación entre el temblor esencial y el temblor del Parkinson. Por ejemplo, el esencial es en acción. ¿Qué va a decir el paciente? Cuando tomo mi café y me echo el azúcar, ¿no? El azúcar tiembla y no llega nada de azúcar a la cuchara, ¿no? A la taza, ¿no es cierto? Y está así, ¿no? Agarra la taza y tiembla la taza, ¿no es cierto? Pero si no hace eso, está tranquilo, ¿no es cierto? Es un temblor de acción. En cambio, el de Parkinson es de reposo, ¿no es cierto? La distribución anatómica, el temblor esencial puede comprometer también la cabeza, ¿no? Incluso la voz puede ser temblorosa, no ocurre en piernas, mientras que el Parkinson es en un lado. La simetría, el temblor esencial es simétrico, el Parkinson es asimétrico. El alcohol mejora el temblor esencial, ¿no? Mientras que no tiene efecto sobre el Parkinson. Y obviamente en el temblor esencial no hay otros signos neurológicos, en cambio en el Parkinson sí los que hemos dicho. Entonces la respuesta es la letra 42B, ¿no es cierto? Siguiente, 43. La respuesta está fácil, ¿no? Letra C, ¿no es cierto? Ya. 44. ¿Perdón? Aloperidol, ¿no es cierto? No tiene nada que hacer. Incluso podría desencadenar o producir un parkinsonismo, ¿sí? La respuesta es la E. Muy bien, vamos a ver algo sobre Huntington, ¿ya? La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria, ¿no? Es un desorden neurodegenerativo progresivo y que es la causa más frecuente de corea. Se caracteriza por corea, alteraciones neuroconductuales y demencia gradual. Ahí tienen, ¿no? Un paciente con enfermedad de Huntington, ¿no? Con esos movimientos coreiformes, alteraciones mentales. Usualmente se presentan en la cuarta, quinta década. El inicio temprano se asocia a incremento de la severidad y progresión más rápida, ¿no? O sea, cuanto más temprano se presente es peor. Y la presentación clínica puede ser de tipo neurológico o psiquiátrico.
¿Qué produce? Cambios de personalidad, olvidos, los movimientos coreicos, hay cambios emocionales y de conducta, irritabilidad, suspicacia, impulsividad, ¿no? A veces en edades tempranas hay ansiedad, depresión, manías, trastornos obsesivo-compulsivos y en etapas tardías ya hay alteraciones en el pensamiento, alucinaciones y finalmente demencia. Aquí vamos a ver este video, miren. ¿No? Están viendo esos movimientos coreicos, ¿no es cierto? Algo así se podría presentar en el Parkinson muy avanzado, ¿ya? Como un efecto adverso de levodopa, movimientos así coreicos, más o menos parecidos se podrían presentar, ¿ya? Entonces, la enfermedad de Huntington, ¿no? Generalmente hay pues una historia familiar, ¿no es cierto? Porque es una enfermedad genética. Se puede hacer un test genético y lo que se busca es el gen que está en el cromosoma 4 que codifica la proteína huntingtina, ¿no? La mutación que es responsable para la enfermedad consiste de secuencias repetidas del triplete citosina, adenina, guanina, ¿no? Incrementado, ¿ya? El Huntington puede afectar tanto a varones como a mujeres. En la resonancia, en la tomografía, lo que vamos a ver es una atrofia del núcleo caudado. Aquí donde estoy señalando está el núcleo caudado. Miren, este es el núcleo caudado. Y como está atrófico, entonces este espacio del ventrículo, del cuerno, está incrementado. ¿Ya? Muy bien. A ver, pregunta 45. Un paciente con Huntington tiene 4 hijos. Indique el riesgo de transmisión familiar. ¿Qué dicen? ¿No tiene transmisión genética? No, sí, pues estamos diciendo que es genético, ¿no es cierto? ¿El riesgo es para hijos pero no para las hijas? No, porque no es una enfermedad relacionada al sexo, digamos, ¿no es cierto? Y hemos visto un video de una mujer, ¿no es cierto? Entonces tampoco es de falso. ¿Existe un riesgo de 50% en los hijos independientemente de sexo? ¿Es imposible determinar el riesgo? No, sí se puede determinar el riesgo con los exámenes genéticos, ¿no? Con los antecedentes familiares. No hay riesgo ya que se trata de una mutación espontánea. No, es una enfermedad hereditaria generalmente, ¿no? Claro, podría haber una mutación espontánea, pero en general es hereditaria. La respuesta es la letra C, ¿ya? ¿No? Dependiendo, pues, si hereda el gen afectado, ¿no? O no. Si recibe el gen afectado, va a tener la enfermedad del hijo, ¿no es cierto? Por eso es el 50%. En la Corea de Huntington puede diagnosticarse en muchos casos, a ver qué dicen. Con examen oftalmológico no tiene nada que ver eso. Análisis de bandas oligoclonales tampoco. ¿Para qué sirve eso? Esclerosis múltiple. Estudio de resonancia. Bueno, nos podría ayudar la resonancia para ver eso del núcleo caudado, ¿no? Pero eso no es, digamos, diagnóstico. ¿Valorando la presencia de acantocitos en sangre? No. ¿Con la historia clínica, antecedentes y signos clínicos? Si ya tenemos un paciente que tiene antecedentes familiares de Huntington, vemos que su historia es, ¿no?, típica de un Huntington y presenta la corea y todo eso, sí podríamos diagnosticarnos, ¿cierto? La respuesta es la E. En tomografía, miren, ¿cómo es una tomografía normal? ¿Cómo es el núcleo caudado así? Normal. ¿Y cómo es el ventrículo? En el Huntington, miren cómo está, ¿no? Como está atrofiado, el ventrículo está incrementado, ¿ya? Este sería un paciente normal y este sería con Huntington, ¿ya? La respuesta es la E. La parálisis supranuclear progresiva. ¿Qué dicen? Bueno, aquí habría que, por descarte, ¿no?
como su nombre dice, parálisis supranuclear progresiva, ¿qué marcaríamos? Señale la falsa, dice. ¿Cuál? La D, ¿no? Ya, entonces vamos a ver, miren, cómo es la parálisis supranuclear progresiva. Como todo parkinsonismo, ¿no? Tiene pues síntomas parkinsonianos más parálisis de la mirada supranuclear. Entonces, como este paciente no puede hacer un movimiento normal de la mirada vertical, ¿ya? ¿Qué va a tener? Inestabilidad postural. A ver, perdón, vamos a ver primero, miren, así es un paciente con parálisis supranuclear progresiva. Como este movimiento del ojo está alterado, ¿no? Imagínense que ustedes al caminar y tienen un escalón, no podrían ver el escalón. ¿Qué pasa? Se caen, ¿no es cierto? Ya. Estos pacientes no pueden así mirar hacia abajo, ¿ya? No pueden mirar hacia abajo, por eso sufren de caídas tempranas. Miren esta facies, es así como que asustada, ¿no? Porque el cuello también lo tienen extendido, ¿no? El cuello está medio extendido, ¿ya? Tienen alteración aquí del movimiento de la mirada. Entonces, hay inestabilidad postural temprana, hay caídas, hay síntomas parkinsonianos, obviamente no responden a la levodopa, tienen un mal pronóstico, una sobrevida a 5 o 7 años, es un desorden neurodegenerativo subcortical y macroscópicamente se ve despigmentación en la sustancia negra, locus ceruleus, hay atrofia en el puente, mesencéfalo y globo pálido, ¿ya? Recuerdan ustedes que en el mesencéfalo estaba el control de la mirada vertical, ¿se acuerdan? Por eso es que aquí hay ese trastorno de la mirada, ¿ya? Se presenta hacia la sexta, séptima década, es raro en menores de 40 años, en la mayoría es esporádica, ¿no? Usualmente se presentan con inestabilidad para la marcha, caídas. El parkinsonismo es axial y simétrico. Hay distonía en las extremidades, en el cuello, limitación del movimiento ocular vertical. Puede haber también disartria, disfagia. Ahí está, miren nuevamente, miren cómo es su postura, ¿no? Una postura así rígida, hacia atrás, caídas tempranas, no puede mirar hacia arriba, ¿ya? Este es un cuadro también similar al anterior que resume algunas principales características, ¿no? Por ejemplo, si hay caídas como primer síntoma, ¿qué tenemos que sospechar? Parálisis supranuclear progresiva. Si hay exposición a neurolépticos, un parkinsonismo inducido por drogas. Si se inicia antes de los 40 años, si es Parkinson, hay que ver causas genéticas, porque el Parkinson también puede ser hereditario. Y cuando es así, se presenta a edad temprana. Si hay alteraciones del hígado, hay que pensar en enfermedad de Wilson. Si hay alucinaciones tempranas, demencia con cuerpos de Lewy, no se olviden. Si hay inicio súbito de síntomas parkinsonianos, pues cuadro súbito siempre hay que pensar que es vascular. Y en el examen, ¿no? Si hay demencia como primer síntoma, ¿no? Demencia con cuerpos de Lewy. Si hay ortostasis, ¿no? O sea, disautonomía, ¿qué tenemos que sospechar? Atrofia multisistémica. Si hay ausencia de temblor, bueno, eso pueden ser varios tipos de Parkinson Plus, ¿ya? Si es un temblor simétrico, temblor esencial. Entonces, la respuesta aquí, la falsa es nunca se caen los pacientes, al contrario, se caen. La disminución de los niveles de ceruloplasmina sérica es típica de la enfermedad de Wilson, ¿no? Entonces, la enfermedad de Wilson, ¿no? Que tiene que ver con el metabolismo del cobre, es un desorden del metabolismo, ¿no? Que es poco frecuente, se caracteriza por la acumulación, ¿no? De cobre tanto en el líquido, en el hígado como en el cerebro, ¿ya? Por lo tanto, si es en el hígado va a dar cirrosis, si es en el cerebro, degeneración neuronal. Es una enfermedad autosómica recesiva, ¿ya? Y la presentación clínica puede ser neurológica, neuropsiquiátrica o hepática. La ceruloplasmina es una proteína que se sintetiza en los hepatocitos. ¿Y de qué se encarga? De transportar el cobre, ¿ya? Entonces, este exceso de cobre produce producción de radicales libres, ¿no?
altera el DNA, la membrana, ¿no? Y produce alteraciones o injuria hepatocelular, por lo tanto necrosis, ¿ya? Entonces se libera el cobre, ¿no? Hacia la circulación y este se deposita en el cerebro, se puede depositar también en el ojo, ¿ya? En articulaciones. Entonces, miren, ahí vemos el depósito, ¿no? A nivel del cerebro, a nivel del ojo, estos movimientos, ¿no? Coreotetóxicos, el depósito a nivel hepático, que puede llevar a una cirrosis, ¿no? Consideraciones clínicas para el diagnóstico de Wilson, ¿no? Alteraciones en el habla, alteraciones extrapiramidales, alteraciones psiquiátricas, enfermedad hepática no explicada, ¿ya? Y antecedentes familiares con enfermedad de Wilson. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? Podemos hacer un examen oftalmológico donde se ven los anillos de Kayser-Fleischer, que vamos a ver después, niveles disminuidos de ceruloplasmina, incremento de cobre en orina y podemos hacer también biopsia hepática. Pues. Miren aquí están los anillos de Kayser-Fleischer, ¿ya? Ahí está, que es el depósito de cobre, ¿ya? Ahí está, anillo de Kayser-Fleischer. Si le preguntan, ¿no? El anillo de Kayser-Fleischer se presenta en ¿qué enfermedad? Wilson, ¿no es cierto? Este es, miren, una atrofia pontocerebelosa. Miren cómo está atrofiado todo el tronco, el bulbo y el cerebelo, ¿no? Una atrofia pontocerebelosa, olivopontocerebelosa. Nuevamente el cuadro que les repito que traten de aprenderse bien porque resume muy bien los síndromes parkinsonianos. Entonces aquí la respuesta dice, ¿no? ¿Cuál de estas entidades cursa predominantemente con una disfunción autonómica? ¿Cuál es? Síndrome de Shay-Draiger. ¿Ya? Síndrome de Shay-Draiger. La respuesta es la letra B. Y la última pregunta, a ver, ¿cuál es la respuesta? El caudado, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Listo. Terminamos.